Hola, bienvenidos a Curiosidades Episcopales. Soy Lía Verónica y hoy les voy a presentar un invitado muy especial. Él no es solo mi padrino o papá padrino, como siempre le he dicho, porque ha estado presente en todas las etapas de mi vida, pero también se encuentra al servicio de Dios. Él estudió licenciatura en Filosofía, Ética y Religión en la Universidad Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá. Continuó sus estudios en Teología en el Seminario Mayor San José. Cursó su maestría en Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Profesor en Educación Media Diversificada con especialización en Filosofía, Ética y Religión. Cuenta con 24 años de servicio a la educación y 20 años como profesor universitario. Locutor profesional para radio, televisión y eventos. Con 30 años de ministerio sacerdotal, presidente del Comité de Ministerio de la Iglesia Episcopal en Panamá y un sinnúmero de participaciones en grupos de derechos humanos y asociaciones, actualmente está a cargo de la Parroquia Episcopal San Agustín de Hipona. Con esto en mente, bienvenido a nuestro programa Curiosidades Episcopales, Reverendo Canónigo Francisco Beckman Hernández Stab. Gracias por la invitación y por el tiempo tomado para realizar esta entrevista y darnos a conocer como persona y también como congregación acá en la provincia de Chiriquí. Reverendo, vamos a romper el hielo con unas preguntas que se las hemos hecho a todos nuestros invitados antes de las preguntas serias. ¿De adolescente fue un chico tranquilo o travieso? Bueno, la pregunta es ¿qué entienden los muchachos hoy en día por tranquilo y por travieso? Porque para nosotros en nuestra época las travesuras no eran mayor cosa, eran más bien tranquilidad, porque en el barrio donde yo me crié, un barrio que a pesar de que la Concepción era una ciudad y que estamos allí céntrico, era un barrio que las calles eran de piedra o si no de tierra. Entonces, en esas circunstancias, todas las calles eran nuestro lugar de juego porque no había campos de juego para eso y jugábamos diversos tipos de juegos allí en las calles. La mayor travesura que pudiéramos hacer o realizar era irnos sin el permiso de nuestros papás, pero nuestros papás sabían dónde íbamos a estar en algún momento jugando. Otra travesura que pudiéramos decir era escaparnos para la quebrada, porque el barrio donde yo vivo está en medio de dos quebradas. De hecho, donde vivo actualmente, la quebrada pasa a un costado de la cerca de mi casa. Y también vivíamos en medio de ríos. Esta provincia se caracteriza por tener muchos ríos y ahí era donde de pronto nuestra travesura era escaparnos para la quebrada, a irnos a bañar y saborear la quebrada o el río. ¿Qué prefiere para refrescarse, en río o playa? Bueno, la playa la vine a conocer yo más o menos a la edad de 8 años, cuando conocimos la playa, y la primera playa que fuimos tiene una característica porque es la salida precisamente de los ríos que acabo de mencionar. Se unen 3 ríos que son el Escarria, el Mula y el Huígala, que fue el río donde yo aprendí a nadar. Estos 3 ríos se reúnen en un punto específico y se llama la Sajunta, y esto va a la desembocadura al mar. Entonces, donde nosotros íbamos a la playa, para poder acceder al banco de arena antes de la playa, nosotros teníamos que pasar el estero. El estero, cuando la marea está honda, pues se pasa en bote, y algunos nos atrevemos a pasar el estero de un lado a otro nadando, e incluso cuando la marea está seca, pues el estero se pasa caminando. Y tenemos la ventaja de que solo lo divide el banco de arena, podemos estar en la playa o podemos estar en el río a la vez. Pero como el agua en el estero es salobre, entonces uno pasaba acá por el río Escarria bañándose en el río para quitarse la sal que había cogido allá. Entonces ambos para mí son magníficos. ¿Qué lugar de Panamá diría que es su favorito para visitar? Ay, ay, ay.
Yo he tenido la suerte de vivir 8 años en la ciudad de Panamá, 5 años en la provincia de Veraguas, y de niño pasé una temporada en el área de Bocas del Toro, donde he sido misionero para la iglesia episcopal por 8 a 10 años, no recuerdo exactamente ahorita, pero particularmente, y como yo le he dicho a mi familia, todo el país me gusta. Yo he tenido la práctica personal con mis hijas, y a ti te ha tocado alguno de esos momentos, Lía, de pasear por las diversas provincias. Cada vez que podíamos tener un periodo de vacaciones, pues un tiempo íbamos a Bocas, otro tiempo íbamos a Santiago, otro tiempo fuimos a Herrera, otro a Los Santos, a Coclé, a Darién incluso. El único lugar que me hace falta de visitar de mi país es la comarca Gunayali, que espero poderla visitar en algún momento, porque yo soy un firme convencido que más que el turismo fuera del país, el turismo interno es muy bueno para uno conocer esta bella y hermosa nación de Panamá que tenemos. ¿A qué le tiene miedo? Bueno, la verdad, no le tengo miedo a nada. A nada. ¿Por qué? Porque no lo pusimos allí, pero yo he estado capacitado ya por 15 años en lo que se llama la gestión integral de riesgo a desastre. Y para estar en esto de riesgo y desastre, por ejemplo, si hay un sismo, lo primero que uno aprende es a mantener la calma. Aquí en Chiriquí constantemente tiembla. Yo viví 2 años y 2 meses en Puerto Armuelle y era raro el día que no temblaba. Ahora, no era porque yo sentía que estaba temblando, sino que como vivía en una casa de madera, los empates donde el sismo hacían un ruido, y por eso detectábamos que había pasado un sismo. Entonces, de alguna manera, hay algunas cosas que no me gustan, pero no es que le tenga miedo, porque sea cual sea la situación, vamos a mantener la calma y salir adelante. Lo que sí me daría miedo es alejarme del amor de Dios. Cuando no está en actividades de la iglesia, ¿qué hace para divertirse en familias o a solas? Bueno, eso varía, pues, porque si estamos en familia, pues, como ya lo dije, me encanta pasear, me encanta ir de un lado a otro. Yo puedo ir 100 veces a Volcán, 100 veces a Cerro Punta, 100 veces a Boquete, salir, puedo ir a la playa, puedo ir al río de manera individual, de manera familiar. Lo que más practico para divertirme es el ciclismo. En ciclismo salgo solo a recorrer con una meta que puede llegar hasta 55 kilómetros. Ya de ahí para arriba no, porque no voy a competir en ningún lugar, ¿no? Entonces hasta 3 horas de ciclismo puedo hacerlo para divertirme, distraer. Y otra cosa que te va a causar gracia. Me encanta lo que es el patio, coger la máquina para ir a cortar la hierba, no porque no haya quien la corte, sino simplemente porque eso es otra manera de divertirme y desestresarme y pasarla bien. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hacer las preguntas serias. ¿Cuál es el origen de la iglesia episcopal en Chiriquí? Bueno, el origen de la iglesia episcopal en Chiriquí no está 100% claro, ¿ya? Podemos afirmar que la iglesia en Chiriquí episcopal nació en la ciudad de Puerto Armuelle. Como los televidentes han podido escuchar de manos del obispo cuando fue entrevistado por Lía, él dice que estuvo ligado, la llegada de la iglesia a la ciudad capital, estuvo ligada a la construcción del canal, pues así similarmente
en Chiriquí hay algo parecido, y es que la iglesia en Chiriquí llegó con los altos ejecutivos de la compañía bananera que se estableció en el área de Puerto Armuelle. De hecho, el templo de la iglesia episcopal en Puerto Armuelle estaba prácticamente a un costado de donde queda hoy en día lo que sería la agencia del Seguro Social, a un costado de la Iglesia Católica Romana. No se sabe que hay un lapso que no está documentado, pero las personas mayores sí hablan de la presencia de la Iglesia Episcopal Anglicana en Puerto Armuelle, y de allí la iglesia, cuando ya no tiene mayor feligresía porque los dignatarios de la empresa Chiriquí Land Company salen de la provincia, entonces se viene hacia acá, hacia el área de David. Te estoy hablando que a David llega en 1965 con los registros que tenemos en los libros aquí en la congregación. Sé que Su Excelencia Reverendísima Julio Murray, como obispo, es el pastor principal. Después de él, ¿qué personas le ayudan a él para servir y hacer llegar la misión de la iglesia y crecer la fe? Bueno, es un montón de gente porque primero que en la oficina diocesana tiene un sinnúmero de colaboradores que son parte de este equipo, pero en cada región donde hay presencia episcopal se espera que el sacerdote sea la persona que hace esa labor de evangelización, sea la persona que representa a la diócesis, a la Iglesia Nacional, siempre y cuando tengamos la presencia de un sacerdote. En caso tal de no haber un sacerdote, puede ser un diácono, o en otras situaciones puede ser un líder laico pastoral, que es la persona responsable en la congregación. De hecho, yo funcioné en la iglesia como líder laico pastoral por un periodo de tiempo o de prueba, otro por un periodo de diaconado, hasta llegar al ministerio sacerdotal. Pero cada uno tenemos una función de pastor. El obispo es el pastor general de la iglesia en Panamá, y nosotros seríamos como los pastores particulares en cada una de las congregaciones donde estamos. ¿Qué hace un reverendo canónigo? Bien, un reverendo o sacerdote en la congregación tiene múltiples tareas, múltiples oficios. Primero, que es la celebración de los 7 sacramentos que tenemos en la iglesia. Con mayor frecuencia, los 2 sacramentos que más realizamos es el bautismo y la Santa Eucaristía o comunión o misa, como la gente normalmente lo llama. Esta es quizás la labor más visible que la gente puede ver de lo que nosotros realizamos, pero también se celebran otros sacramentos, como es la visita a los enfermos, la unción de los enfermos, los matrimonios, los funerales, entre otros sacramentos. Eso sí, el obispo se reserva el derecho de celebrar el sacramento de la confirmación, porque ese es trabajo directamente del pastor principal. Eso por un lado. Por otro lado, son múltiples las tareas que uno tiene, además de la parte sacramental o de la parte litúrgica, porque también nos dedicamos a atender a situaciones cuando las personas vienen con algún problema, con alguna dificultad de tipo espiritual, de tipo familiar o de tipo personal. Ahora bien, también tenemos una proyección social dentro de la comunidad, y esa proyección social que tenemos es que aquí en esta congregación tenemos lo que llamamos un comedor que por razones de pandemia, 2 años, ya vamos casi para 3,
fue suspendido de la manera como realmente nos gusta hacerlo. Y la manera como nos gusta hacerlo es nosotros llevar comida caliente, recién hecha, a el hospital José Domingo de Ovaldía, pero no para el hospital. Lo llevamos a los familiares que vienen a cuidar a sus pacientes en el hospital. Entonces nosotros preparamos cada viernes 50 platos de comida y lo llevamos calientito para que estas personas puedan tener algo calientito que comer por varias razones. Una, porque el hospital en su mayoría atiende hermanos nuestros del área comarcal y el hospital no solo atiende la región de Chiriquí, atiende la región de Bocas del Toro, atiende toda el área comarcal e incluso hay situaciones de veraguas que llegan a esta provincia. Entonces, cuando esta gente se traslada por una urgencia, lo trasladan de un centro médico hacia acá, normalmente vienen sin dinero y hay un albergue en el hospital que provee algo de alimentación y nosotros, al igual que otros grupos eclesiales de otras denominaciones, estamos apoyando a esta gente que no tiene que comer en el hospital. Por un lado. Por otro lado es que la cafetería del hospital solo trabaja hasta las 3 de la tarde y después de esa hora no hay acceso a comida. Y no es fácil conseguir comida en las áreas alrededor del hospital. Entonces, también tenemos ese ministerio de dar de comer a las personas. Durante pandemia lo que hemos estado haciendo es que en vez de dar comida caliente, la gente se acerca y nosotros le preparamos un pequeño súper y se lo damos para que ellos puedan llevar y prepararlo en su casa. Pronto, yo espero que para diciembre ya nosotros, que la pandemia haya bajado más, ahorita mismo estamos haciendo el estudio precisamente con tu prima Claudia, que está haciendo su externado allí en el hospital, para ver cuántas personas hay en la sala y ver si nos permiten poder llevar esta comida calientita nuevamente los viernes a todas estas personas que de por sí ya tienen un problema con un familiar enfermo. Esto por lo menos paladea un poco la situación. Entonces son múltiples actividades las que tenemos, incluso a veces de representar al obispo en algunas actividades cuando el obispo no puede estar presente en la provincia. Ahora, lo de canónigo, ese es un título que se le concede el obispo a un grupo de sacerdotes. Y el canónigo normalmente está ubicado, en teoría, en la catedral. La catedral es la sede de la diócesis. La catedral significa silla o asiento donde está el obispo. Y en las grandes catedrales normalmente está el sacerdote encargado y un grupo colaborador. Yo recibí el título de canónigo misionero, porque va acompañado de la palabra misionero, porque desde esta congregación y la otra que teníamos en Teca, en el distrito del Barú, yo estaba sirviendo a la vez a las 4 congregaciones de la provincia de Colón que no tenían un sacerdote, y una vez al mes yo viajaba hacia allá. Cuando yo terminando mi periodo de servicio en el área de Bocas del Toro, el obispo me concedió el título de canónigo misionero. ¿Qué implica ese título? Implica 2 cosas. Una, que hay un puesto especial en la catedral donde los canónigos se sientan, que no es el mismo donde se sientan los demás sacerdotes. Y segundo, el otro aspecto que está allí es que el canónigo tiene la obligación, que por pandemia no lo hemos podido hacer, de por lo menos ir una vez al año a la catedral y celebrar la Eucaristía y predicar en la catedral, cosa que no se hace con mucha frecuencia porque normalmente todos estamos ocupados en nuestras congregaciones, pero ese es un deber del canónigo. Y lo otro que distingue al canónigo es
que tiene derecho a usar un fajín, que le llaman una faja aquí en la cintura, que es de color rojo. Normalmente el color rojo es reservado para el obispo. Yo me puedo vestir de cualquier otro color con cuello o camisa clerical, pero el rojo es normalmente un color que utiliza el obispo. Por eso que siempre vemos al obispo vestido de rojo. Entonces, eso es un reconocimiento y se utiliza el fajín. En algunas otras provincias de nuestra iglesia no usan el fajín, sino que usan como algo que se sobrepone aquí de color rojo, que indica que uno es un canónigo. ¿Esta parroquia tiene programas o actividades que permiten integrar a los jóvenes a participar en la iglesia? Sí tenemos actividades, pero esta congregación tiene una particularidad. Más que hablar de un ministerio juvenil, esta es una congregación de familia. Y como congregación de familia, entonces se planean diversas actividades a lo largo del año para realizar. Cuando le digo que es una congregación familiar, es porque a nuestra congregación llega el padre, la madre y los hijos, ¿ya? Nosotros podemos ubicar claramente como familia. Uno que otra persona viene solitariamente, pero la mayoría de la congregación es una congregación familiar, dentro del círculo de la familia, y todos nos integramos. De hecho, nosotros en esta congregación, por la distancia, hemos optado, la iglesia realiza muchos campamentos en Santa Clara para niños, jóvenes y adolescentes, y nosotros, por los altos costos que esto representaba solamente en transporte, que más o menos son como $25 en transporte ida y vuelta de cada participante, más la cuota de inscripción, que va por allá como por $50-60, se nos hacía muy costoso, porque prácticamente teníamos que pagar $100 por participante, y una congregación de esta naturaleza no tenía los recursos. Entonces lo que hicimos, en vez de ir a Santa Clara, nosotros armamos los campamentos acá con los miembros de la pastoral juvenil en la época de verano, y hemos tenido bastante éxito con los campamentos que hemos realizado en esta provincia. Nos baja el costo enormemente, y con eso tenemos ese ministerio juvenil. Nuestros muchachos son muy activos. Yo puedo llegar y decir el domingo en la Eucaristía que quiero que los jóvenes vengan el sábado para hacerle un baño al templo, y cuando te digo que un baño al templo es cogerlo y lavarlo todo de arriba abajo, y téngalo por seguro que el sábado a la hora estipulada los jóvenes que participan van a venir. Pero no van a venir solo los jóvenes, van a venir acompañados de algunos adultos familiares de ellos a participar de las diversas actividades que tenemos. Tenemos que volver a implementar, porque anteriormente lo hacíamos, pero de nuevo la pandemia nos ha trastocado toda la vida, que una vez al mes se le encargaba a los jóvenes la dirección de la parte de la Eucaristía que pueden hacer los laicos. Es decir, una vez al mes los jóvenes podían leer la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, se encargaban de la colecta, se encargaban de traer las especies, y también en ese entonces teníamos un pequeño coro hecho por jóvenes, pero siempre tienen las posibilidades abiertas para salir adelante. Hoy en día la mayoría de nuestros jóvenes han ido creciendo y hoy son universitarios, y ya con la vida universitaria pues la participación es menor, pero siempre están anuentes a participar en cualquiera de las actividades que les convoquemos. ¿Qué lo motivó a seguir el llamado de Dios y servir, pero al mismo tiempo cómo compagina ser la cabeza de su propia familia? Esto es una historia larga de 58 años.
¿Y por qué? Porque esta historia es chistosa. Yo creo que menos de 15 horas después de que yo nací, en aquel entonces se promovían los matrimonios colectivos como se hacen hoy en día por algunas iglesias, y mis padres tenían fecha para casarse un 15 de agosto. Mi madre decía en su pensamiento, eso yo lo veo duro, pero bueno, mis abuelos paternos también se iban a casar ese 15 de agosto, y un cuarto para las 12 de la noche del 15 de agosto, llegué yo al mundo. 15 minutos antes y el matrimonio se cambió para otra fecha. Ahora, el equipo que preparaba para ese matrimonio era un grupo de monjas o de religiosas que se conocen como las hermanas catequistas, que tienen su sede principal en la ciudad capital, en San Pedro. Y estas hermanas, cuando yo nací, curiosamente le dijeron a mi papá, y a mi mamá, que ellas querían ponerme el nombre que yo debería llevar. Y no solo eso, a mi papá no le gustaba el nombre de Francisco, no lo quería. Pero como las monjitas le dijeron que ellas querían ponerme el nombre de fundador, porque yo sé que alguna gente de la capital, cuando escuchó el nombre de Francisco Beckman, inmediatamente se fue a las cumbres al colegio. Francisco Beckman fue un arzobispo de la Congregación de la Misión antes del 64, que fundó este grupo religioso, y ellas decidieron ponerme como nombre el nombre y el apellido de su fundador. O sea que mis padres solo aportaron los apellidos. De más está decirte que yo fui consentido por este grupo de religiosas por muchos años, por muchos años. Y ellas estaban pendientes de mí. Cada vez que llegaban de Panamá a Chiriquí, me daban obsequios y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, después de eso, a los 13 años, ellas salieron de Concepción, se fueron hacia la capital. Yo dejé de participar en la iglesia en ese entonces y no volví hasta los 18 años, cuando ya quería hacer el sacramento de la confirmación. Y en el curso de la confirmación, un sacerdote dijo y habló de las vocaciones, y yo le dije que yo quería conocer y saber qué era eso. Y lo demás es historia patria. Fui al seminario, me ordené y aquí estoy en esta tarde compartiendo esta entrevista. Ahora, la segunda parte de la pregunta es que no es fácil coordinar la labor de ser el sacerdote con ser la cabeza de una familia. Y no es fácil porque mientras todas las demás familias que no van a la iglesia usan el domingo para pasear y para divertirse, yo y mi familia tenemos que estar en la iglesia. Como cualquier otro trabajo, legalmente tenemos derecho a un mes de vacaciones en el año. Pero cuando no tenemos un sacerdote que nos suplante, no cogemos esas vacaciones y de pronto nos cogemos un fin de semana para dedicárselo y salir también con la familia a otro tipo de actividades que debemos realizar. Pero no es sencillo porque todos quieren estar el domingo paseando, disfrutando de un sinnúmero de cosas. Sin embargo, como digo yo, ok, vamos a la Eucaristía, participamos de la Eucaristía y a las 2 de la tarde nos vamos para nuestra playa, que también tiene río, que nos queda 30 minutos de la casa, nos queda cerca, y así vamos combinando las cosas. ¿Qué le hace feliz sirviendo en la parroquia episcopal San Agustín de Hipona? Bien, no solo en la parroquia, porque decir que uno trabaja para la parroquia no es cierto. Decir que uno trabaja para la Iglesia Episcopal de Panamá tampoco es tan cierto.
nuestro trabajo es para el Señor. Entonces nos hace feliz el poder servir a otro. Y personalmente tengo la consigna de que cuando yo estoy celebrando la Eucaristía, lo voy a hacer como algo que me enseñaron hace muchos años. Cada vez que celebro la Eucaristía, la celebro como si fuera la primera que voy a celebrar, pero también como si fuera la última que celebraría en mi vida. Celebrarla con todo el amor, con todo el gozo y con todo el cariño, prepararme de la mejor forma, de la mejor manera posible para explicar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros. Pero detrás de eso está todo el servicio que podamos hacer, porque no solamente es cuestión de celebrar la Eucaristía, sino todo lo que implique estar alrededor de la parroquia. Soy tan feliz celebrando la Eucaristía como tan feliz estar allá atrás metido en la cocina preparando comida para todos los que estén presentes aquí con nosotros y muchas otras cosas más. Ahora vamos con unas preguntas rápidas que según la producción no son tan polémicas en la sociedad, pero nos ayuda a conocer sus gustos. ¿Cuál es su comida favorita? Todas. Eso sí, hay algunas cosas que no puedo comer porque no las aprendí a comer como niño y todavía no he podido cambiar ese chip aquí en la cabeza, pero todas las comidas para mí son bienvenidas porque Dios nos da, que es lo importante, que tenemos comida para comer. Hablando de comida, ¿los plátanos los prefiere en patacones o tajadas? Por supuesto que en tajadas maduras y llenas de grasa, aunque me hagan daño. Las prefiero. En Panamá hacemos diferentes tipos de guacho. ¿Cuál prefiere, de marisco o rabito de puerco? Ay, Lía, el guacho como venga, porque eso está porque tú eres capitalina. El de rabito de puerco, ¿y cuál fue el otro? El de marisco. El de marisco. Pero nosotros aquí hacemos un riquísimo guacho de frijoles chiricanos y también le echamos rabito. O también le echamos hueso de puerco o le echamos carne. También hacemos un exquisito y delicioso guacho de guandú con gallina de patio, guandú nuevecito, del verde, que no se ha secado. Igual aquí se acostumbra a hacer los guachos de carne, una sopa que le agregamos arroz, eso se acostumbra. Aquí la variedad de guachos es enorme y todos me gustan. El dilema de los tamales, ¿con o sin pasitas? Nada, aquí al 100% natural con los tamales. Los tamales, desde la tradición acá en Chiriquí, la tradición antigua de mis ancestros mayores, el tamal o era de res, de cerdo o de gallina, ¿ve? Y solo llevaba 4 ingredientes más: cebolla, ajo, cilantro o culantro y ají de patio bastante, porque con bastante ají de patio no se necesita colorante, y un poquito de salsa al estilo panameño. Así se hacen los tamales. Acá no llevan pasita. Yo sé que en otros lugares le ponen pasita, le ponen petit pois y otras cosas. ¿El pescado frito solo o al escabeche? Los dos iguales, me gustan. Y también me gusta, además del escabeche, me gusta el pescado horneado, entero, con cebollita y salsa china. Gracias por atender nuestras curiosidades. Estamos felices de que aceptara nuestra entrevista y esperemos que nos acompañe para conversar otros temas en el futuro. Para finalizar la entrevista, por favor dé su mensaje a los jóvenes episcopales de la iglesia. Todos los jóvenes y todos pasamos por esa etapa. Creemos que podemos conquistar el mundo.
Todos hemos pasado por allí. Pero independientemente, todos y cada uno de nosotros, cuando hemos sido jóvenes, hemos sido afectados y beneficiados de nuestra época. Lo importante es que nunca dejemos de ser jóvenes, porque ser joven no es una cuestión de edad. Ser jóvenes es tener ese deseo, esa actitud, ese impulso de siempre querer conquistar el mundo. Y el joven siempre cree que lo puede hacer. Hasta el último día del mundo, de nuestra existencia en este mundo, nosotros debemos estar queriendo conquistar ese mundo y permanecer siempre, porque al final del camino, si nosotros comparamos a Jesús, Jesús murió sumamente joven, más o menos a los 33 años de edad. Y Jesús era un joven cuando comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y era un adolescente cuando se perdió en el templo a hacer el trabajo del Padre que le había encomendado. Por eso, aunque las canas vayan pintando nuestra cabeza, siempre por dentro mantengamos el espíritu juvenil. Y sobre todo, que Jesús tiene el mensaje, y lo voy a parafrasear. Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Pues yo diría en esta tarde: dejen que los jóvenes vengan a mí, y todos con los brazos abiertos, sobre todo Jesús, te está esperando para abrazarte, para amarte, para servirte y para guiarte por el mejor camino posible. Bienvenido a esta iglesia episcopal. Muchas gracias. Y ustedes, si les gustó, denle like y suscríbanse y compartan con sus familiares. Gracias.